Buenos días. Continuamos. Comenzamos la sesión técnica número 12 ya. Innovación y planificación en el tratamiento de agua. Os recordamos que en la aplicación podéis ir votando a las ponencias que más os han gustado, que os han parecido más interesantes. Esta noche daremos los premios a mejor ponencia y también a la mejor ponencia del ponente más joven. Comenzamos y antes de nada también nos queremos recordar que tenemos los póster fuera. Sí. Vamos a pasar ahora a presentar los pósters asociados a esta sesión y sí os queremos invitar a que los visitéis, están en la zona café. También recordaros que si tenéis algún interés especial en alguno, a los autores les podéis contactar por la aplicación y mandar un mensaje y quedar con ellos. Y sin más, pasamos a presentarlos. El autor del primer póster es Fernando Valero Cervera, ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat, ATL, y lleva por título La tecnología de membranas en aguas continentales y marinas como solución frente a la sequía. Otro de los pósters, con autor Juan Antonio León Robaina, de la Dirección General de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria, es la situación actual de la desalación de agua de mar para abastecimiento público en las Islas Canarias. Ana Urquiaga, de Gaiker, nos presenta la importancia de la innovación en el sector del agua. Y para acabar con esta tanda, tenemos al póster de Mónica Cabeo Garrido, de Sensative Technology. El título es Water Bioscience, tecnología innovadora para monitorización a tiempo real de agentes biológicos y microcontaminantes en reutilización de aguas. Os animamos a que vayáis a leerlos todos. Y a continuación pasamos con las presentaciones. Recordamos que son 8 minutos y que las preguntas se realizarán al final de todas ellas. Y comenzamos con Alejandro Bueso, del CIEMAT, Plataforma Solar de Almería, que nos va a presentar caracterización experimental de un sistema de destilación por membranas de múltiples efectos con vacío. Adelante, Alejandro. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Hoy vengo a hablar de un trabajo que hemos realizado dentro del marco del proyecto Interval, más en concreto dentro del caso de Estudio 2, donde hemos hecho una caracterización experimental de un sistema de destilación por membranas de múltiples efectos, que es el que se muestra aquí en la foto, que se iba a utilizar para la generación de una solución de alta salinidad para un sistema de electrodiálisis inversa. Si te puedes pegar al micrófono. Sí. El sistema de destilación por membrana consta con un módulo de placa y marcos formado por 4 efectos, un condensador y un área total de membrana de 6,72 metros cuadrados. Este sistema fue evaluado en la instalación de la Plataforma Solar de Almería, cuyo diagrama de flujo, el que se muestra a continuación, y por cuestiones de tiempo pues no voy a entrar en detalle, donde para esta caracterización quisimos estudiar 3 parámetros de eficiencia del sistema: el flujo de permeado, el factor de recuperación y el consumo específico de energía térmica o STEC. Para ello aplicamos la metodología de respuesta a superficie, donde tratamos de ajustar los coeficientes de una función cuadrática, que es la que se muestra aquí, a unos datos experimentales. Estos datos experimentales se obtuvieron al diseñar un plan experimental mediante el diseño experimental de Bosch-Becken, teniendo en cuenta 3 factores: la temperatura de operación, el caudal de alimentación y la concentración de SAR en la alimentación. Los resultados que mostraron los experimentos, si empezamos por el flujo de permeado, se vio que a 80 grados obtenemos flujos de permeado elevados a 35 gramos litro de casi 11 litros hora metro cuadrado. Y que al incrementar la concentración de SAR, que es un 230%, es decir, a 115 gramos litro, este flujo de permeado descendió a casi 9 litros hora metro cuadrado. También se vio que para cualquiera de los experimentos que realizamos, la conductividad del destilado fue siempre inferior a 50 microsiemens centímetros.
En cuanto a la factor de recuperación, vimos que este tipo de destilación por membrana alcanzaba valores muy elevados en comparativa con otros sistemas de destilación por membrana, con valores, cuando operamos 80 grados, en torno al 50 y el 70%. Si nos fijamos en el caso de 80 grados y un CODA de 100, vemos como a 35 gramos litro tenemos un factor de recuperación de casi el 70% y a 115 gramos en torno al 57%. En cuanto a la eficiencia térmica del sistema, como era de esperar, al aumentar la temperatura mejoró la eficiencia y cuando aumentaba la concentración de sal, esta pues empeoraba. Pero no empeoró mucho, ya que como podemos ver aquí en la figura, si nos fijamos a 80 grados y 100 litros hora, pasamos de tener un consumo específico de energía térmica de 240 kilovatios hora metro cúbico a 35 gramos litro a 260 cuando tenemos una concentración de sal de 115 gramos litro. Aprovechando que esta metodología que hemos utilizado nos genera modelos empíricos del sistema que hemos evaluado, hemos propuesto un caso de estudio para realizar en un entorno de simulación donde hemos querido acoplar este sistema a una ósmosis inversa. Hemos puesto la planta teórica, la hemos localizado en Puerto Colombia y hemos tratado una cantidad de salmuera diaria de 3,6 metros cúbicos, con una concentración de sal de en torno a 65 gramos litro. Además, queríamos operar este sistema de extracción por membrana durante 8 horas a una temperatura de 80 grados y un CODA de 100 litros hora, ya que eran las condiciones en las que mejor eficiencia obteníamos del sistema. Para ello, para cumplir estas condiciones, hemos necesitado incluir en la simulación 5 unidades como la que hemos evaluado, 252 captadores planos, un volumen total de almacenamiento térmico de 85 metros cúbicos y un buffer de salmuera de 17 metros cúbicos. Como resultado de la simulación, se vio que al acoplar este sistema a la ósmosis inversa aumentamos la producción de agua destilada casi en un 74%, reducimos el volumen de salmuera en un 64% y la razón de recuperación del proceso incrementó de un 46% usando solo la ósmosis inversa a un 81% usando la ósmosis inversa acoplada al sistema de extracción por membrana de múltiples efectos. Para concluir, pues me gustaría remarcar que esta unidad, este sistema de extracción por membrana de múltiples efectos, es viable para la regeneración de soluciones de alta salinidad, alcanzando altas tasas de recuperación a 80 grados, con valores en torno a 70-50% y conductividad del destilado inferiores a 50 microsiemens por centímetro. También que la eficiencia del modelo no se ha visto muy afectada, aunque incrementásemos casi en un 230% la concentración de sal en la alimentación. También decir que podríamos teóricamente pasar, operando en modo batch, en 2 pasos, de tener una concentración en la alimentación de 35 gramos litro a una salmuera concentrada de 210 gramos litros gracias a estos altos valores de tasa de recuperación. Y además, que esta metodología que hemos aplicado para caracterizar el sistema pues permite obtener modelos empíricos y que nos ayuda a mejorar los diseños y optimizar estos sistemas en entornos de simulación. Y en el caso que hemos planteado, pues se ha visto puesto que al acoplar este sistema de extracción por membrana a la ósmosis inversa, pues hemos aumentado la producción, por tanto hemos reducido el volumen de salmuera y hemos aumentado el factor de recuperación del sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Continuamos con Elizabeth Gualda, de la Universidad de Almería, que nos va a presentar regeneración de aguas residuales mediante fotofenton solar en reactores tipo Raceway a escala demostrativa. Gracias, Elizabeth. Buenos días, muchas gracias. Bueno, como bien dice, yo vengo de la Universidad de Almería, pero concretamente trabajo en el Centro de Investigación CIESOL. Este centro es un centro mixto entre la Plataforma Solar de Almería, que pertenece a CIEMAT, y la Universidad de Almería. El centro está formado por 6 unidades funcionales que buscan soluciones basadas en energía solar para distintas aplicaciones, dependiendo de cada área. En el caso de la regeneración de agua, nosotros desarrollamos y escalamos tratamientos solares
para regenerar aguas residuales urbanas y también eliminar simultáneamente los microcontaminantes que están presentes en ellas. Para ello, pues, nos tenemos que basar en las regulaciones que hay actuales, ¿vale? Que ponen énfasis en obtener buenas desinfecciones y que ahora pues, también han puesto de manifiesto el tema de la eliminación de los microcontaminantes y buscar soluciones también que sean sostenibles. En este sentido, nosotros apostamos por el proceso fotofotosolar, que es un tratamiento que se basa en la reacción de iones de hierro y peróxido de hidrógeno. Esta reacción genera radicales hidroxilo que son altamente reactivos y que son muy eficientes a la hora de inactivar esas bacterias y eliminar o degradar, mejor dicho, los microcontaminantes. Esta reacción es un proceso de oxidación avanzada y se acelera con la radiación solar. Otro de los puntos fuertes de este tratamiento fue la incorporación de los reactores tipo Raceway para llevar a cabo el proceso. Estos reactores, que comúnmente se han utilizado en microalgas, pues son muy útiles para nosotros porque abaratan los costes del tratamiento, ya que el coste del reactor es muy barato en comparación con otros tipos de reactores solares y además tenemos la posibilidad de variar la profundidad de líquido en el reactor en función de la radiación disponible, lo que nos permite poder optar a tener altas capacidades de tratamiento. Debido a todo esto, nuestro objetivo en los últimos años ha sido la implementación de este proceso a escala demostrativa. Por ello, ya tenemos instaladas 4 plantas demostrativas a lo largo de en la provincia de Almería. La primera se montó en la depuradora del Bobar, que es la depuradora que trata el agua de la ciudad de Almería, el agua residual de la ciudad de Almería. Y luego también tenemos un sistema piloto más pequeño en unas instalaciones que tenemos en la universidad que tratan el agua que se genera en el mismo campus. Tenemos otra planta instalada en Uleila del Campo, que es una zona rural que se ubica en el desierto de Taberna. Y por último tenemos también otra planta en la edad periurbana de El Toyo. Vale. El tratamiento opera en flujo continuo y para que entendáis así de manera sencilla, pues el agua que procede de un decantador secundario se iría a este tanque de acondicionamiento, luego el agua se impulsaría al reactor, tenemos dosificadoras para dosificar los reactivos, este sería el punto de dosificación. Y a la salida del reactor, pues el agua pasaría por un filtro y finalmente se almacenaría. Los tiempos de tratamiento son entre 30 a 60 minutos y en esta planta, por ejemplo, hemos trabajado hasta caudales de 24 metros cúbicos hora. También la planta cuenta con todas las sondas, radiómetros y demás para poder controlar el proceso. Bueno, como resultado, quiero mostraros que en todas las plantas, a pesar de la variabilidad de la matriz, pues se obtienen eliminaciones de toda la carga. Bueno, nosotros seguimos 150 compuestos en el agua, ¿vale? Y de esos 150, bueno, los que aparecieron, se obtuvieron degradaciones superiores al 50% de eliminación, lo que muestra que el tratamiento pues, puede alcanzar esos requerimientos de la nueva directiva europea. En cuanto a eliminación de bacterias, pues hemos obtenido que solo el tratamiento por sí solo consigue la clase B del Real Decreto y aparte existe la posibilidad de hacer algunos ajustes para poder producir también clase A. Y bueno, aquí lo que quería mostraros era un trabajo que hemos hecho porque normalmente cuando trabajamos con energía solar
Pues las primeras dudas son la estabilidad del tratamiento a lo largo del año, porque, claro, en invierno pues, produciremos menos agua. Entonces, quiero mostraros este estudio que hicimos poniendo un objetivo de eliminación del 80% de microcontaminantes, y aquí podemos ver que bueno, los requerimientos de un cultivo de invernadero de allí de Almería, pues desde que se siembran en agosto hasta que se recolecta en mayo, podemos ver cómo la producción de agua va bajando conforme van pasando los meses y llegamos al invierno, pero sin embargo ese agua es suficiente, o sea, está en consonancia con los requerimientos del cultivo. Por lo tanto, al final tenemos como digamos que el reactor que os he mostrado anteriormente podría regar 10 hectáreas aproximadamente de estos cultivos, lo que implica que sería como 1 metro cúbico, o sea, por cada metro de superficie del reactor se podrían satisfacer las necesidades requeridas por 1000 metros cuadrados de cultivo de invernadero. Y bueno, aquí simplemente deciros que el coste estimado para este tratamiento y esta calidad de agua pues se considera en 0,27 euros por metro cúbico de agua tratada. Por tanto, quiero finalizar diciendo que este estudio ha demostrado la eficiencia del proceso como tratamiento cuaternario para eliminación de microcontaminantes, ya que se alcanzan porcentajes superiores al 50% simplemente en esta etapa. Luego, el agua también puede considerarse regenerada, cumpliendo con los requerimientos del Real Decreto actual, y los resultados obtenidos en las distintas plantas demostrativas, tratando distintos efluentes, muestran la robustez del proceso. Y por último, ahora actualmente estamos trabajando en desarrollar sistemas avanzados de control y optimización del proceso para darle un salto a la tecnología, a un TRL de 8.9 y poder acercar la tecnología a la implementación comercial. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y a la organización por invitarme. Perfecto, muchas gracias. A continuación, Javier Davara Méndez, del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, nos va a presentar garantizar el balance hídrico, la respuesta de Tenerife a través de la desalinización y la regeneración. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Javier Davara, soy el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que es, digamos, la demarcación hidrográfica de la isla de Tenerife. Isla de Tenerife, que tiene el honor de alojar este Congreso Internacional. Y les voy a dar una breve pincelada de cómo ha funcionado, funciona y funcionará el sistema hidráulico en esta isla de Tenerife. Una superficie de 2.083 kilómetros cuadrados, 800.000 residentes, 42 millones de pernoctaciones de turistas que más o menos se traducen en unos 50.000 habitantes más. En definitiva, la isla de Tenerife, lo que es el pasado, y desde que se incorporó en 1496 a la Corona de Castilla y prácticamente hasta el siglo XIX, las necesidades de la isla pudieron verse cubiertas con aguas superficiales. En definitiva, teníamos algunos ríos que no venían a ser otra cosa que el afloramiento de un acuífero subterráneo que estaba rebosante. A partir del siglo XIX, cuando la demanda aumentó, en aquellos momentos se dieron cuenta que realmente el agua subterránea, el agua de los acuíferos, pues era realmente la parte, digamos, una bolsa estupenda para cubrir las necesidades. Y ahí fue cuando, a través de tecnología puramente minera, se desarrollaron galerías y pozos que en las Islas Canarias y pocos sitios en el mundo, por no decir ninguno, se ha desarrollado de manera extraordinaria y muy singular, ¿no? Ahí pueden ver fotografías de lo que son nuestras galerías. Hay unas 500 o 400 galerías, no, 600 galerías y unos 400 pozos donde lo que van a atacar es el acuífero que, como ven en el esquema de arriba, pues a medida que vamos al encuentro de ellos, pues se va degradando. De hecho, en el histograma que ven en la parte derecha inferior, ven cómo desde el año ya solo de 2010
cómo esas aguas subterráneas y superficiales prácticamente, pues a día de hoy no quedan prácticamente ninguno, pero las subterráneas pues han ido disminuyendo de manera extraordinaria. ¿Qué ha provocado eso? Pues en definitiva, ya hace más de 30 años, cuando esta isla emitió su primer plan hidrológico, que por cierto fue el primer plan hidrológico de cuenca de todo el territorio nacional, se planteó que el futuro pasaba por la desalación y la reutilización de aguas. De hecho, casi empezó antes la reutilización de aguas que la desalación. En esto nos incorporamos nosotros, fuimos de las islas más tardías en incorporarnos con la desalación, pero también se está dando un impulso importante. En definitiva, lo que hizo la planificación fue sectorizar la isla de los 31 municipios en diversos comarcas, tanto en la parte del saneamiento, como le ven en la izquierda del mapa de la isla de Tenerife, como en la desalación, donde hicieron esas amebas de desalación con desaladoras, digamos, comarcales, y luego en la parte derecha es ya, digamos, la espina dorsal de distribución y transporte del agua depurada. Ya hace 30 años ya se estaba regenerando y depurando agua. Se producía el agua depurada en la zona metropolitana, es decir, Santa Cruz y La Laguna, y se llevaba a las zonas agrícolas del sur de Tenerife a una distancia de 63 kilómetros. Por ello, se tuvieron que desarrollar una serie de balsas de almacenamiento, como ven a la izquierda, ya no solo para eso, sino también para los excedentes del agua de las galerías, y, por supuesto, desarrollar una serie de desaladoras en aquellos momentos. En el año 2018 teníamos 4 depuradoras de las cuales 2 regeneraban y otras 2 que no. En este año 2025 esperemos tener ya de esas 4, estén ampliadas o están ampliadas casi todas, con regeneración, faltaría la de Santa Cruz de Tenerife, y se han incorporado 8 más, aparte de 3 de aguas industriales que por el plan hidrológico no se pueden regenerar. Sin embargo, el resto sí van a incorporar una cantidad importantísima de agua regenerada que esperemos que pueda compensar lo que les hablaba antes, es decir, la disminución de las aguas provenientes de los acuíferos subterráneos. En la línea azul oscuro, la segunda por arriba, ven cómo ha disminuido esto desde el año 2010. Vuelvo a repetir cómo ha sido la disminución de nuestros recursos tradicionales. Sin embargo, en las líneas de abajo, la naranja, que es la desalación, y la amarilla, que es la depuración, ven que en estos últimos años, 23-24, está dando un impulso importante. Estas son las obras que hemos ejecutado y que se están ejecutando a día de hoy. A día de hoy hay aproximadamente unos 400 millones de euros en inversión y se prevén unos 200 más en los próximos años. Esto lo que permite que estas líneas, estos aportes que van a la depuración, que que son de la desalación o son de la regeneración, nos permitan que el balance hídrico, que es decir, la suma de todos los recursos, que es la primera de todas las líneas, pues tenga un punto de inflexión precisamente en este año 2025 y tengamos unos recursos para afrontar ya no solo la demanda, que sigue siendo importante, sino lo que nos preocupa muchísimo, desde luego, tendremos que tener en este plan nuevo que estamos elaborando, en su 4º ciclo, que es el cambio climático. Desde luego que ya es una cuestión que ha aterrizado en esta isla simplemente con unos datos en los cuales le puedo decir que por primera vez en nuestra historia tuvimos que declarar la emergencia hídrica en el año pasado, después de 200 semanas de sequía extrema, y por tanto es un reto al que tenemos que afrontar en este plan. Lo dicho, en definitiva, todos estos recursos industriales en aras a poder corregir nuestros recursos tradicionales, pues preveemos que en los próximos años pues tengamos esa tendencia que creemos que vamos notando. Sin embargo, como ustedes ven, la isla en definitiva se ha acomodado muy bien. Desde el año 2010 hasta el año 2024 prácticamente teníamos unos 200 hectómetros cúbicos de producción y la demanda pues se ha ajustado bastante bien, en tanto en cuanto por ahora no hemos tenido, digamos, ninguna crisis hídrica en los últimos años, o los últimos 30, 40 años, no hemos tenido ninguna crisis hídrica y esperemos,
confiamos y hemos trabajado tanto desde el punto de vista de la planificación como desde el punto de vista de los conocimientos e innovación con la Universidad de La Laguna, nuestros propios técnicos en el Consejo Insular de Agua, pues afrontar el futuro pues a través de las aguas de producción industrial. No nos queda ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Continuamos con Irene Ochoa, de SACIR Agua, que nos va a presentar la localización y priorización de zonas agrícolas para reutilización de aguas servidas mediante QGIS y análisis multicriterio. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la introducción y gracias a EDIR por permitirme presentaros hoy este estudio aquí. Bueno, me vais a permitir que me repita muy brevemente. Todos aquí conocemos ya la creciente demanda de agua, está multiplicado por 6 en los últimos 120 años y está creciendo a un ritmo de un 1% anual en las últimas 4 décadas. Todo esto se debe, como ya se ha comentado estos días, a factores como el crecimiento poblacional, cambios de los propios patrones de consumo, el desarrollo socioeconómico e incluso los fenómenos meteorológicos extremos. Si bien no todos los países van a presentar la misma criticidad, van a ser varios los que van a tener que hacer frente a los desafíos derivados de este estrés hídrico. Concretamente, Chile cuenta con 10 de sus 16 regiones en situación crítica y forma parte de los 30 países con un estrés hídrico extremo a nivel mundial. Específicamente, uno de los sectores que más consume es el de la agricultura, que representa actualmente el 72% del total de las extracciones de agua dulce a nivel mundial. Por ello, contar con alternativas de revalorización, como puede ser la reutilización de aguas residuales regeneradas, se presenta como una solución eficiente, práctica y sostenible para poder gestionar este recurso. El presente estudio se desarrolla en el entorno de la planta de tratamiento de aguas servidas o residuales de La Cadellada, localizada en la región metropolitana de Chile. Se escoge esta localización por su relevancia estratégica, ya que se prevé que va a contar con un excedente de agua regenerada tratada que actualmente no dispondría de una metodología eficiente para su reutilización. Teniendo en cuenta esto, se desarrolla una metodología capaz de identificar las mejores localizaciones en las cuales reutilizar ese excedente con fines agrícolas. Para ello se han empleado herramientas de análisis multicriterio, específicamente el proceso analítico jerárquico, o AHP, y el método de SO de adición simple de pesos. Todo ello se ha combinado junto con el software QGIS. A partir de la aplicación de esta metodología, lo que se busca es fomentar la economía circular en la zona y favorecer la sostenibilidad en la gestión de este recurso. Para poder valorar correctamente las zonas óptimas para irrigación, ha sido necesario la definición de una serie de criterios y subcriterios. En este caso, los criterios generales considerados fueron de tipo técnico, económico y medioambiental. Y como veis en el esquema, cada uno de ellos cuenta con una serie de subcriterios a diferentes niveles que han permitido una caracterización más precisa. Aparte de estos criterios, se llegó a considerar un cuarto criterio, que era el de tipo social, que tuvo que quedar descartado en fases posteriores debido a que la información recibida fue limitada en cuanto a cantidad y en cuanto a capacidad para geolocalizarla. Considerando que la metodología se desea aplicar en un contrato real y se quería que los pesos obtenidos para cada uno de los criterios reflejasen de la mejor manera posible la realidad, se sometieron a un panel de expertos de diferentes áreas, proyectos y sectores, aunque se hizo especial énfasis en Chile y en España. A partir de esta encuesta se valoraron los pesos en una escala del 1 al 4 en orden creciente de importancia. Una vez obtenidos esos pesos individuales, se realizaron unas matrices de comparación por pares que, por simplificar, lo que consiste el método de HP es valorar la importancia relativa de cada criterio y subcriterio frente al resto. Una vez que se elaboran esas matrices, se normalizan y ya obtendríamos los pesos individuales para cada uno de los criterios y subcriterios por nivel. Posteriormente, para poder definir o caracterizar cada uno de los criterios es necesario descargarse todos los mapas en QGIS y una vez caracterizados se aplica la metodología de valoración SO. Esta metodología consiste en realizar la suma de todos aquellos mapas que representan cada uno de los criterios y subcriterios y se multiplican por sus relativas importancias o pesos hasta llegar a un mapa final en el que se muestran las localizaciones valoradas del 0 al 1, ofreciéndose así un ranking de alternativas basadas en una escala de preferencia.
Para poder avanzar con el proyecto fue necesario definir, acotar los límites territoriales, que en este caso fueron el conjunto de las colinas de Lampa, Colina y Tiltil, de Lampa, Colina y Tiltil, debido a que la planta de tratamiento se encuentra prácticamente en la intersección de las tres. Y también se descargó el mapa de catastro del suelo para poder identificar usos críticos, como podían ser zonas industriales, propias masas de agua y los terrenos agrícolas. Uno de los pasos más importantes también fue establecer una serie de restricciones. ¿Vale? En este caso nos basamos en el propio criterio técnico del contrato y también algunos puntos en bibliografía. Específicamente, quedaron descartadas todas aquellas localizaciones que contaran con pendientes mayor a un 15% por un posible riesgo de escorrentía y, por tanto, dificultad para el riego. También se descartaron todas aquellas localizaciones situadas a una distancia mayor de 5 kilómetros de la planta de tratamiento por el posible coste derivado de la red de distribución necesaria y localizaciones que se encontraran a mayor cota que la de la planta de tratamiento debido a que no dispone actualmente de una red de bombeos, sino que distribuye por gravedad. Además, se descartaron las zonas urbanas y protegidas y también los suelos que presentasen limitaciones severas. Utilizando lógica booleana, como veis en los esquemas, se asignaron unos valores de 0 para las localizaciones no aptas y de un 1 para las localizaciones aptas individualmente. Y posteriormente se obtuvo un mapa final en el cual se mostraban las localizaciones aptas ya basadas en que se cumpliesen todas las restricciones previamente establecidas. Una vez caracterizadas o localizadas las zonas óptimas para irrigación, ha sido necesario compararlo junto con los terrenos agrícolas realmente que hay en ese límite territorial. Para ello se superpusieron los dos mapas y así se obtuvieron las localizaciones óptimas ya definitivas para riego. Si bien se han establecido una serie de restricciones, se han valorado como apta o no apta sin darle la importancia relativa que tiene cada una de las valoraciones. De esta forma, es necesario normalizar todos aquellos criterios, estandarizarlos y obtener así una escala de preferencia. Por ello, se establecen unos máximos y mínimos para cada criterio en función de si fueran de beneficio o coste. Por poneros un ejemplo, el de las masas de agua. En este caso, cuanto más alejadas estén las localizaciones que obtengamos de las masas de agua, significa que más necesidad va a haber en esos puntos de obtener una fuente extra de agua y, por tanto, más favorable para el proyecto se convierte en un criterio de beneficio. Tras normalizar todos estos mapas, los tendríamos ya disponibles en las mismas unidades y formas de medida y permite así la comparación entre sí. Como último paso, se aplica la metodología de ESO, a través de la cual se suman estos mapas que se han obtenido, multiplicado por sus pesos obtenidos mediante el método de HP, y se obtiene un ranking de alternativas que está valorado de 0 hasta la 1, siendo la 1 la más idónea. Comparando con las zonas previas obtenidas, se obtienen un total de esas 4 zonas óptimas para riegos, desde la A hasta la C, y se ve que la mejor alternativa, que es la que obtiene la mayor valoración, es la A, principalmente porque se encuentra muy cerca de la planta de tratamiento y también debido a que presenta un gran volumen de terrenos agrícolas disponibles en la zona. Por no extenderme mucho, me gustaría que todos aquí nos fuéramos con la idea de que esta metodología es fundamental a la hora de planificar adecuadamente el uso de estos recursos que no son convencionales y que en el panorama actual de estrés hídrico son fundamentales. Y simplemente me gustaría que todos nos quedáramos con la idea de que es una herramienta que se puede aplicar a diferentes proyectos, es decir, tanto de evaluación ambiental como de planificación territorial e incluso en procesos de diseño de infraestructuras de distribución. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Pasamos ahora a la presentación de Yolanda Belaustegui, de Tecnalia, mejora del rendimiento de la desionización capacitiva utilizando electrodos tridimensionales de óxido de grafeno reducido decorados con nanopartículas de óxido de hierro. Adelante. Vale. Buenos días a todos, muchas gracias por la introducción. Y eso, gracias a EDIR por permitirme presentar los resultados que se han obtenido en la investigación llevada a cabo en Tecnalia sobre electrodos de grafeno para desionización capacitiva. Bueno, esto ya es un poco repetitivo, pero teniendo en cuenta el crecimiento de la población global y la contaminación del agua y el crecimiento de la población, pues se está incrementando la necesidad de agua cada año. Entonces hay que buscar alternativas para encontrar agua
para poder suministrar a toda la población. Entonces, como el 97% del agua que hay en la tierra corresponde a agua salada, pues la desalinización podría ser una alternativa. Dentro de las tecnologías de desalinización, ¿no? Las que más se encuentran están agrupadas en dos grupos, que son la evaporación y las membranas, y la ósmosis inversa es la que está más implantada mundialmente. Pero esta pues, tiene el inconveniente de que tiene un alto coste y un excesivo consumo de energía, entre otros. Como una tecnología alternativa puede estar la desionización capacitiva, que se trata de un proceso electroquímico que está basado en supercondensadores y que, aplicando una diferencia eléctrica sobre los electrodos que componen el sistema, pues se pueden ir absorbiendo o eliminando los iones que hay en el agua salina, purificando el agua. Y luego, cuando estos electrodos están saturados, se elimina el campo eléctrico y los iones pues, se liberan a la solución acuosa, generándose una disolución concentrada en iones o salmuera. Este se llama proceso de desorción. Esta tecnología opera a bajos voltajes, no necesita presión, entonces el equipamiento y los costes son más reducidos, necesita menos consumibles, bajo consumo energético, y pueden ser sistemas pequeños y portátiles. Inconvenientes, pues se lleva estudiando desde los años 60, pero todavía hay carencia de material electródico que tenga alta capacidad de electroabsorción. Entonces, las aplicaciones están limitadas a aguas que sean de baja salinidad y, además, se suelen introducir membranas de ion selectivas para mejorar su rendimiento. Un electrodo CDI, ¿no? Para que sea adecuado, pues tiene que tener una alta área superficial específica para acumulación iónica, una alta conductividad eléctrica para una carga efectiva, una estructura de poros adecuada para formar la doble capa eléctrica y accesibilidad iónica, una buena humectabilidad del electrolito, estabilidad química y electroquímica, también una resistencia a la formación del biofouling y que sea fácil de fabricar. Y entre los materiales más adecuados pues son materiales basados en carbono. Pero todavía la capacidad de absorción de estos es como muy inferior a las estimaciones teóricas. Una alternativa pues puede ser el grafeno con óxidos metálicos. En Tecnalia se ha desarrollado un material híbrido que tiene una estructura tridimensional que está basada en óxido grafeno reducido y nanopartículas de óxido de hierro, que lo que hace es que tiene una estructura de macroporos y de mesoporos que favorecen que haya movilidad iónica y que tiene una alta área superficial pues, para que se alojen los iones. Las pruebas que se hicieron en laboratorio en modo batch pues, demostraron que tenían una capacidad de absorción muy alta, que superan a los del estado del arte, por lo que este proceso fue optimizado y validado a escala de laboratorio, dando lugar a una patente, y esta información está recogida en el artículo que se muestra ahí. El siguiente paso de esto fue llevar a cabo el escalado del proceso. Y primero lo que había que hacer era escalar el material, porque el escalado del material y su validación. Tal y como se puede ver en la figura SEN, se ve que el material a mayor cantidad también sigue manteniendo una estructura tridimensional con macroporos. La distribución de las nanopartículas de óxido de hierro es homogénea. El óxido de grafeno reducido lo que hace es como material soporte para que crezcan todas las nanopartículas y eviten que las láminas de grafeno se apilen y entonces entren los iones. Luego, estas nanopartículas también lo que hacen es que la estructura sea más húmeda y que tenga hidrofilicidad. Y también le da como le da mesoporosidad.
Las isotermas, también se hicieron isotermas de absorción-desorción de nitrógeno, siguiendo el tipo 4, indicando también presencia de mesoporosidad y macroporosidad. Y el área superficial específica que tenía era de 212 metros cuadrados por gramo de electrodo. También se llevó a cabo una caracterización electroquímica, viéndose que las curvas voltamétricas tienen una forma semicuadrada, sin picos de oxidación-reducción, tiene un comportamiento capacitivo, que se forma la doble capa eléctrica, y los valores de capacitancia específica que muestran pues son altos, variando entre 96 y 324 faradios por gramo, a velocidades de barrido de entre 100 y 5 milivoltios por segundo. Bueno, el siguiente paso, una vez de tener el material validado, fue la formación de los electrodos. Para ello hay que preparar una tinta y luego esta tinta sprayar sobre un colector de corriente, que en este caso fue el grafito. Se prepararon electrodos de 225 centímetros cuadrados de área de diferentes espesores para ver cómo afectaba el espesor en la capacidad de electroabsorción, ya que cuanto más espesor, pues hay más espacio para acumular iones, pero claro, hacer más delgados son más fáciles de fabricar y también presentan menos resistencia del paso de iones de la disolución al electrodo. Y a continuación, ya se escaló la celda CDI. En este caso, introducimos 2 pares de electrodos colocados en paralelo. Se hicieron los experimentos en modo single pass, es decir, la disolución de alimentación se bombea continuamente en la celda y se mide a la salida la salinidad o la conductividad, y cuando ya la salinidad de la entrada es igual a la de la salida, pues entonces los electrodos han alcanzado su saturación y necesitan regenerar. Este proceso fue automatizado y se midieron los parámetros de espesor de electrodo, caudal y voltajes de absorción y de desorción. Estos parámetros indicaron que un espesor óptimo de entre 250 y 300 micrómetros, un voltaje de absorción de 1,2 voltios, ya que a mayores voltajes pues, había reacciones paralelas y entonces el electrodo sufría degradación. El flujo, cuanto más mínimo fuera, fuera mejor, porque así había más tiempo de contacto entre la disolución y la superficie del electrodo. Y en cuanto al voltaje de desorción, pues se vio que quitando ese voltaje, cortocircuitando, se favorecía más la desorción de los iones. Entonces, como conclusiones, pues teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, lo que he ido comentando en la exposición, pues decir que tenemos un material que puede ser buen candidato como electrodo para un proceso CDI eficiente, pero que todavía pues, se requiere más investigación de cómo apilar los electrodos dentro del módulo CDI pues, para ver si esta tecnología realmente es viable o no. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos acabado con las presentaciones. Comenzamos el turno de preguntas. Daniel. Gracias. Buenos días. Para Elisabet, vamos a ver, ayer surgió un tema parecido. Primero quiero felicitaros por alcanzar la eliminación ya de emergentes y desinfección con el fotofenton solar, sí, a un precio bastante razonable inicialmente. Pero el tema pues, surge cuando se trata de una corriente continua de agua residual que también se produce por la noche. Entonces, ¿qué hay previsto para horas de poca luz o de noche? Ya. Bueno, pues al final esto es, sabemos que no va a ser una solución única, ¿no? Pero lo contemplamos como
una solución para, por ejemplo, pequeñas poblaciones que no tengan tanta demanda de agua y que con este sencillo tratamiento puedan tener suficiente agua almacenada para sus cultivos. Como hemos visto, las demandas de requerimientos eran bastante similares a la... Digamos, cuando hay más demanda es cuando nosotros más producimos. Y los meses que tenemos menos demanda son los que coincide que también producimos menos. Entonces, al final ese equilibrio juega a nuestro favor. Y bueno, durante el día se podría producir lo máximo posible, que luego eso sería utilizado y almacenado. También hay que tener en cuenta que los riegos, si no me equivoco, suelen ser por el día, no por la noche. Entonces, bueno, un poco jugamos con el mismo tiempo. No sé si te he convencido. Bueno, no, gracias. Quería hacer una segunda pregunta para el tema de desalación capacitiva. La pregunta es si habéis podido comparar el tema de costes con un procedimiento más convencional, como la electrodiálisis irreversible. No. Todavía está en una fase, está a terrenos bajos y no hemos podido comparar. Estamos en ello, estamos mirando. Gracias. Hola, bueno, yo soy Juan Manuel Ortiz de Indeagua y en relación a lo que ha comentado Daniel Prats, ¿os habéis planteado calcular los LMHs para poder hacer esa comparación con otras tecnologías, los litros por metro cuadrado y hora? Porque, claro, ponéis ahí, o sea, yo entiendo perfectamente, pues soy electroquímico y veo ahí los miligramos por gramo y entiendo que, bueno, hacéis un coating sobre el grafito y todo esto. Pero para poder comparar, a lo mejor sería bueno que pudieseis calcular los LMH, porque yo me he cogido ahí los datos que has puesto y no sé, creo que lo he hecho bien, no lo sé, pero salen como 10 LMHs, o sea que eso está bastante bien, ¿no? Entonces, para poder comparar con tecnologías, sí, podríais hacer esa normalización. A ver, sí que estamos haciendo toda esa normalización, lo que pasa es que en 8 minutos pues tampoco se puede poner mucha más cosa. Es como dar una pincelada de lo que estamos haciendo y resultados, algunos, pero podemos hablar largo y tendido. Enhorabuena. Gracias. ¿Una pregunta más? Yo tengo una para Irene, una curiosidad más que una pregunta. En el estudio que habéis preparado en Chile es, la verdad que está genial. Y la pregunta es, muchas veces os tenemos asociados más a proyectos, a licitaciones de plantas. ¿Este estudio iba dentro de un proyecto o es, vamos a decir, un estudio que os han contratado? No, bueno, realmente se encontraban en una fase de un proyecto ambiental en el que iban incluidas una serie de proyectos de mejora. Entonces, estaba incluido una posibilidad de revalorización de los lodos y luego planteé esta posibilidad de ampliarlo a reutilización de ese excedente, pero bueno, al final también va a depender de que se tenga un cliente final para comprar ese recurso, que podría ser una minera o podrían ser los agricultores. Gracias. Yolanda, una pregunta. ¿Las aguas con las que habéis hecho las pruebas son simuladas o aguas reales, aguas salobres? Hemos empezado con aguas sintéticas. Sintéticas. Sí. Hemos hecho alguna prueba con agua real, pero realmente no se ve, no se aprecia mucho, porque todavía no hay mucha área de electrodo. Claro, hay entonces, que ensamblar muchos más electrodos. Para ver el tema de la selectividad y todo. Y estamos en ello. Fenomenal. Muchas Eso gracias. Es. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una última para Javier. Una curiosidad también en este nuevo cuarto planificación que desarrolláis ahora.
¿Tenéis en consideración la posibilidad de la recarga de acuíferos con el agua regenerada? Eso es una pregunta que incluso surge aquí en la isla continuamente, pero es que no tiene sentido en esta isla recargar acuíferos porque todo el agua regenerada se utiliza. Se utiliza. ¿No se tenéis consume. estacionalidad por turismo? ¿No? No, por ahora no. Tenemos suficiente almacenamiento y esperemos tener más para poder afrontar siempre las puntas de consumo, especialmente el agrícola en este caso, por supuesto, en verano, claro. Pero en principio no, el acuífero no lo hemos planteado. Y en los acuíferos, además de ver la reducción de los recursos que hay, ¿habéis estudiado la disminución de la calidad, un empeoramiento de la calidad del agua de esos acuíferos? Sí, por supuesto, sí. Si hay algo bien estudiado en esta isla es el acuífero, se los aseguro. Claro, con 600 galerías, 400 pozos, miles de kilómetros perforados, tenemos muy bien estudiado el acuífero. Y desde luego que sí. Tenemos dos tipos de contaminación. La contaminación definida exógena, propio de la agricultura o quizás también de las aguas residuales, pero una muy importante, precisamente en una de la parte del acuífero que todavía queda algo de agua, que es debajo, es el llamado acuífero de las Cañadas. Está contaminado naturalmente por la actividad volcánica y sí, con unos altos porcentajes de flúor y de conductividad. Al final, muchas veces hablamos siempre de la reducción de la cantidad, ¿no? Pero al final la calidad de la que estamos hablando muchas veces es que… Sí, claro. Y aquí hemos tenido que desarrollar, y es de los pocos sitios donde creemos que tenemos una tecnología, digamos, que no se usa mucho, lo acabamos de nombrar, que es la electrodiálisis reversible, para tratar las aguas de origen subterránea con altos índices de conductividad y sobre todo de flúor, y con alto contenido en sílice, con lo cual la osmosis inversa no es muy apropiada, ¿no? Llevamos muchos años con la electrodiálisis reversible y bueno, me temo que seguiremos muchos años más. Muchas gracias. Gracias.